Hola, buenas. Me ha apetecido hacer este vídeo por la noche para compartir un poquito mis conocimientos de historia, un poquito de antropología y tal. Hoy os quiero hablar de dónde viene la palabra persona. La palabra persona proviene de dos palabras latinas, personare, significa para sonar. Era así como se le llamaban a las máscaras de los actores griegos y posteriormente romanos. Estas máscaras estaban diseñadas para que el sonido de los actores llegara a todas las partes del teatro. Eran unas máscaras amplificadoras del sonido. Entre las máscaras amplificadoras y la fisionomía del teatro, que era hemicircular, pues se amplificaba un montón el sonido. Para amplificar el sonido había dos formas de máscara. Había unas que tenían un pequeño embudo en la boca, con lo cual se amplificaba mucho el sonido, y otras que tenían la boca muy grande y muy sobresalida para también amplificar el sonido y le daban un aspecto grotesco, ¿vale? Estas máscaras eran utilizadas por unos pocos actores, es decir, unos pocos actores utilizaban muchas máscaras y así representaban a diferentes identidades. Y es que no había muchos actores en aquella época. Entonces, de ahí, de esas dos palabras, personare, viene la palabra personaje para sonar. La palabra persona y ya, bueno, todos los conceptos del derecho como persona física, que son todos los seres humanos en todas partes, y persona jurídica. La persona jurídica es un grupo de seres humanos que se han unido para hacer algo por la sociedad, ya sea una empresa, una asociación, una cooperativa, una fundación, etc. Y tienen que responder si hacen una ilegalidad ante el juzgado, igual que cualquier persona individual, cualquier persona física. No siempre todos los seres humanos han sido considerados personas. Por ejemplo, en la época de los esclavos no eran considerados personas. En la época de la Segunda Guerra Mundial, los judíos no eran considerados personas. Y bueno, y así en varias épocas. Pero no solo aquí en Europa, también en América del Sur, antes de descubrirse, pues había tribus que los miembros de otras tribus pues eran peores que los animales. Incluso los animales tenían, y las plantas, etcétera, tenían rasgos divinos, menos los seres humanos de aquella otra tribu que lo podían matar sin ningún tipo de pudor ni de nada. Y ya está. O sea que me refiero que ser considerado alguien en este mundo, ya sea aquí o allí o donde sea, pues se da verdaderamente a partir de que la ONU reconoce que todos los seres humanos son personas, tienen una identidad, ¿vale? Una identidad única que hay que cuidar y respetar. Bueno, ahora bien, ahora voy a contar otra cosa muy interesante. Antes del cristianismo aquí en Europa pues estaba el paganismo y al igual que en otras tribus ya sea de América, de África, de donde fuera, pues los animales eran considerados como seres inteligentes. Eh, Tenían características, por tanto, antropomórficas, ya que la inteligencia no era solo del ser humano, era de todo, de los animales, incluso de las piedras, de las montañas, todo era inteligente. ¿Por qué? Porque el universo era inteligente. No existía la ciencia, no se comprendían muchas cosas, incluso ahora no se comprende casi nada, pero bueno, por mucha ciencia que haya. Y entonces los animales, ¿qué pasan? Que hasta el siglo XVI, que ya el derecho, pues tenemos la herencia romana del derecho, los abogados y todo eso, pues había abogados que defendían a las ratas, a las langostas, cuando había una plaga y los campesinos enfadados pues se la querían cargar,
Pues sí, había un abogado en Francia que defendía a las ratas de ser juzgada para su exterminio. Y la tenía que defender porque es que si no, se extinguían. Y también había un clérigo que bueno, que juzgó a unos gusanos que se metieron en su iglesia porque provocaban mucho daño en la estructura de la iglesia. Y entonces pues decidió excomulgar a los gusanos para que fueran al infierno. Y esto es francamente muy curioso. Digamos que los animales tenían como una cierta personalidad jurídica. Eh, Se le daban derechos, pero también tenían la obligación de no hacer daño. Y es muy curioso esto. En fin, cómo cambian las cosas. Ahora la personalidad solo la tenemos los seres humanos, ¿vale? Los animales no tienen personalidad, aunque poco a poco se están reconociendo ciertos derechos, aunque algún jurista diría que eso no puede ser, pero sí, tienen el derecho, por ejemplo, a que no venga un capullo y los mate por la cara. Por ejemplo, como el vídeo este de la mujer, ¿no? Que se dedicaba a aniquilar los nidos de golondrina. Bueno, pues le habrá caído una señora multa y a lo mejor hasta cárcel, no lo sé, pero que ya los animales, pues sí, podemos decir que tienen ciertos derechos, obligaciones no, porque evidentemente no tienen raciocinio para tener ningún tipo de obligación. Pero antiguamente sí tenían obligaciones. Uy, que se me ha caído. Antiguamente sí tenían obligaciones, se hacían daño, eran juzgados y con juicio, ¿eh? Y matados. Y ya está. Y eso es lo que hay. Bueno, en fin. Espero que haya gustado este vídeo, ¿vale? Un beso.